Gracias. Comenzamos. Dios, te adoramos, te bendecimos. Gracias por todo lo que haces. Te pido, Padre, que podamos nosotros aterrizar nuestros pies, saber, Padre Santo, qué es lo importante. Eso nos va a sostener fuerte, saber qué es lo importante. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, dijo Jesús. Todo lo demás vendrá añadido cuando tú me buscas primero, lo dijo Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es el 049. Desde que comenzamos esta serie que se llama Edificando la Iglesia, y nos estamos basando en el segundo compendio de la palabra que Lucas dejó ahí en Hechos de los Apóstoles. El primero fue Lucas, el Evangelio de Lucas. Ustedes saben, entonces hoy estamos en el tema 49, estamos en Hechos 10. Yo quiero que así rápidamente tú veas lo que está pasando anteriormente. Vienen sucediendo muchas cosas, iniciando el primer milagro. El primer milagro es que el Espíritu Santo hace la transición con Jesucristo. Jesucristo se va al cielo y el Espíritu Santo toma control de lo que sigue, lo que va a hablar, la continuación del plan que tiene Dios Padre, enviando a Dios Hijo Jesucristo y luego enviando al Espíritu Santo. El tema de hoy, 049, se llama Elimina el obstáculo de la religión. ¿Y por qué yo le puse así? Porque cuando estaba leyendo la parte que nos toca estudiar hoy, estaba recordando cuando Jesucristo le dijo a unos personajes que eran los que más se representaban como los cristianos, digámoslo así entre comillas, como los seguidores de Dios Padre, que se llamaban fariseos. Imagínense aquella puerta usted, en aquella puerta está la entrada para venir y recibir la salvación. Y esos hombres que tenían muchas reglas para las personas que entraban a ese lugar, se ponían en la puerta y no dejaban entrar a nadie. Se ponían en la puerta y la gente que quería entrar no los dejaban. ¿Por qué? Porque ellos venían y ponían condiciones. Si tú quieres entrar a este cuarto, necesitas, y les podían poner reglas. Les decían, tienes que quitarte eso, ponerte esto, tienes que comportarte así, tienes que hablar así, no tienes que oír así, tienes que tener reglas estrictas, tienes que luego hacer esto, tienes que negarte a esto, tienes que aceptar a esto. Les ponían un montón de reglas. Entonces, al estar leyendo esta parte, yo observo a esas personas religiosas en la puerta que no dejan entrar a nadie. Y eso se llama religiosidad. La religión, ¿qué es religión? Religión viene de una palabra que dice religar. O sea, reconectar otra vez, pero con las fuerzas de nosotros los humanos, con nuestras reglas, con nuestros preceptos. Entonces Dios nos llama a nosotros a venir a la palabra y ver cómo es que Dios lo está diciendo. Y Dios lo que está diciendo es gratis. Entra, ven a mí tal como estás, yo te voy a transformar. Entonces yo le puse elimina el obstáculo de la religión. Ok, ahora, ¿por qué elimina el obstáculo de la religión? Porque todos los que hemos sido cristianos, todos, óigame, no se queda ni uno afuera, todos, comenzando por su servidor, todos tenemos algo de religiosos, todos. Hay algo que se nos pegó cuando venimos, o ya sea nosotros mismos nos pegamos a esos preceptos religiosos, o puede ser que alguien nos los pegó a nosotros. Esas interpretaciones que nos enseñaron a nosotros en el pasado, que tuvimos que creerlas simplemente porque era el líder que nos estaba enseñando, nosotros lo creímos y probablemente eso estaba tan alejado de la palabra. Y nosotros comenzamos a entender la vida de esa manera. No fue culpa de nosotros, simplemente hubieron personas que nos mal adiestraron a nosotros. Entonces es tan importante, por eso aquí en la iglesia nosotros les enviamos un calendario de que usted tiene que leer la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted al escucharme a mí va a poder comparar lo que yo estoy diciendo con lo que usted ya leyó.
con lo que usted ya leyó. Los líderes del pasado no permitían que se leyera la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque tenían miedo que les refutaran lo que ellos estaban diciendo. Porque probablemente ellos no estaban estudiando la palabra. Simplemente la agarraban así y comenzaban a hablar, a predicar. Tenían miedo instar a las personas que leyeran. En este lugar nosotros les enseñamos a ustedes que debemos de estudiar la palabra. 1 Juan 4:1 dice: todo lo que escuches, todo lo que te digan, todo lo que oigas allá afuera, hablando de cómo vivir tu vida, ven, compáralo con la Biblia, dice 1 Juan 4:1. Así que como pastor de esta iglesia yo te insto a que leas la Biblia y que investigues lo que yo te estoy diciendo. Y si tienes una pregunta, que me abordes a mí después y me digas: pastor, explíqueme un poquito sobre esto que dijo, por favor, dígame por qué. Y dígame usted qué es lo que usted está entendiendo para que yo pueda darle luz, porque la palabra es lámpara a mis pies. Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí, en este lugar, yo quiero que usted lea, pero tampoco que discuta algo sin fundamento, ¿verdad? Tiene que tener fundamento también, ¿verdad? Porque tampoco yo voy a hacer todo el trabajo. Usted tiene que ir a la palabra y leer. Si usted me pregunta: pastor, ¿y por qué la bestia de las cabezas? Yo primero lo voy a enviar que estudie primero el ABC de la Biblia. Primero, porque si yo le explico sobre la bestia de las 4 cabezas, no me va a entender si no lee lo anterior. Hay una respuesta para todo lo que está en Apocalipsis. Así que por eso es que existe viernes, para que venga. Ahora, lógicamente, si a mí me pregunta alguien algo de la Biblia, que ya estamos enseñando los viernes, yo le voy a decir: hermano, venga los viernes, ¿verdad? Porque ahí estamos estudiándolo, ¿verdad? Y ahí está. ¿Y sabe qué? Todo esto, todo lo que estoy hablando, por años, todo lo estoy dejando en YouTube para que lo revise usted. Que diga usted: el pastor habló sobre esto. Vaya a YouTube, vaya a mi cuenta y ahí va a encontrar y revíselo y búsqueme ahí. Porque es importante que la palabra sea el fundamento de todo lo que hablamos aquí. Jesús es el centro de este lugar. Estamos fundamentados en los 66 libros. Dedico horas para esto, para este estudio. Este tema fueron horas. Mi vida ha estado dedicada desde que nací. Y es importante que estemos expuestos a la palabra para que lo que hablemos, lo hablemos con profundidad. Y hoy es el día que podemos hacerlo. Así que cuando hablamos de elimina el obstáculo de la religión, elimina el obstáculo de la religión. Cuando yo salí de El Salvador, mi país, yo estaba de pastor con mi papá de una iglesia, tenía a cargo muchos grupos, iba a las casas, en varios lugares. Yo me propuse, cuando Dios me llamó a pastorear en Chicago, yo me propuse: esta iglesia de Chicago no vamos a permitir que la religiosidad sea la que mande ahí. En la iglesia en Chicago, 0 religiosidad, 0 legalismo. Venir a la palabra, ¿qué es lo que está diciendo? Eso es lo que queremos. Y todo constatado en la palabra. Cuando hablamos de lo que acaba de pasar Pedro acaba de tener una experiencia tremenda. Es como que si tú tienes una creencia X, no estás 100% seguro y de repente viene y te cambian ese paradigma completamente. Eso es lo que acaba de vivir Pedro. Pedro nunca permitiría entrar a una casa que no sea judía. Nunca se sentaría a la mesa con nosotros Pedro en esos tiempos. Si lo invitamos, reverendo Pedro, lo invitamos a que venga a cita con Dios y coma con nosotros. Si hubiéramos hecho eso, él no hubiera venido. ¿Por qué? Porque era legalista. Él no permitía comer con gente que no fuera judía, porque los demás para ellos eran impuros. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios los escogió a ellos como pueblo, ellos se equivocaron. Ellos interpretaron que Dios lo había escogido. ¿Por qué? Porque eran los puros, los buenos. Y el Señor desde el principio dijo: yo los escogí porque me dio la gana. Yo llamé a Abraham porque dije: a alguien tengo que llamar.
pudo haber sido, Joaquín, pudo haber sido otro por allá, no el otro, pero el Señor quiso que fuera Abraham. Dice, yo no lo escogí a él porque fuera bueno, ni porque fuera perfecto. De hecho, cuando yo escogí a Abraham, que allí yo iba a fundar mi pueblo, que era Israel, los judíos, ¿saben qué lo encontré haciendo? Vendiendo muñequitos para que los adoraran las personas. Tenía una fábrica, un negocio de vender estatuas. Eso es lo que hacía Abraham. Y a él lo escogió. Yo no lo escogí porque fueran los mejores. No. Habían otros mejores que ellos probablemente. Pero Abraham tuvo fe. Obedeció al llamado. Y dándoles un poquito de historia, por eso me refiero, para el Señor todos somos iguales. O somos impuros o somos puros. Así de sencillo. Pero como nadie quería hacer la vida a la manera de Dios, Dios tuvo que escoger a alguien y formar su pueblo. Y les puso reglas. Van a hacer esto, esto y esto. Para mientras venía Jesucristo. Todos esos mandamientos eran simplemente tutores para traer a las personas a Jesucristo. Esa es la ley, esas eran las reglas que habían antes. Para eso eran. Moisés dijo, ok, el que quiera salvarse tiene que cumplir estos 10 mandamientos. Ups, todo el mundo quedó fuera entonces. Por eso, todos esos mandamientos son tutores que te traen a Jesucristo. Repito, pastor, pero mire, dígame, ¿cómo se salvaron entonces los anteriores? Se salvaron simple y sencillamente porque creyeron en algo abstracto, no tan claro como para nosotros. Nosotros tenemos claro que Jesucristo fue a la cruz. Ellos no. Ellos creyeron en lo que oyeron. Noé escuchó una voz que le dio órdenes y le dijo que iba a salvar, iba a restaurar los habitantes de la tierra. Y así era antes. Si hoy nosotros nos hacemos los rogados para todo, si imagínense que nosotros hubiéramos vivido en esos tiempos, peor todavía. Si eran unos poquitos los únicos que escuchaban la voz de Dios y atendían a lo que Él estaba diciendo. Entonces, ya con ese preámbulo yo entro a lo siguiente. Cuando Pedro tiene el sueño, tiene hambre y tiene el sueño de que baja un mantel con alimento de animales puros e impuros, revueltos, y escucha una voz del cielo que le dice, mata y come. Y dice, ¿por qué? No, yo no puedo hacer eso. Si las leyes de Moisés me prohíben que yo coma cerdo, que coma, y comienza a dar una gran lista. Yo no puedo comer conejo, dijo. No puedo comer carne de dromedario, dijo. Está prohibido. Y de repente aparece todo revuelto ahí, un estofado ahí, todo de algo que sí se podía y de algo que no se podía. Y el Señor le dice, mata y come. Eran reglas, habían muchos preceptos para ellos. Entonces se le complicó la vida a Pedro. Es tan impresionante lo que vamos a ver en este momento. Lucas revela que Dios prepara a un hombre que no es judío, que se llama Cornelio, simbolizando a todos nosotros los no judíos. Abriendo la puerta, está a punto de abrirse aquella puerta para que a este cuarto entren todos los que tenían prohibido entrar acá. Eso es lo que está pasando en ese momento. Entonces Cornelio nos simboliza a todos nosotros, a los no judíos, para entrar y ser parte de la familia de Dios. Dios envía un ángel y prepara en una visión a Pedro y prepara a Cornelio. ¿Sí? Cuando llegan de Pedro, Pedro representa a los judíos que se creen que solo ellos se merecen el cielo. Los judíos piensan que solo ellos son el pueblo de Dios. Los no judíos no, ellos no dicen, solo nosotros somos. Y comenzaban a rechazar los judíos a los no judíos. Pero en este momento Dios está echando todo al traste, como dicen nuestros países. Y está diciendo, no. Lucas en el dedica un capítulo y medio, fíjate hermano, si usted lo lee, un capítulo y medio para
esta transición de la iglesia que estaba en las manos de los judíos, en este momento está a puntito de entrar a la transición a pasar a las manos de los no judíos, nosotros los gentiles, los no judíos. 3 grupos que Pedro les abrió la puerta para que pudieran ser parte de la iglesia al que obedeciera los mandamientos de Jesucristo y acercarse. Simplemente acercarse humilde y dejando todo por Jesús para luego ser transformados. Primero, los judíos, fue Pedro el que les abrió la puerta. Segundo, los samaritanos, el mix de judíos con iraquíes, eran los samaritanos y asirios. Les abrió la puerta a ellos también, eso ya lo vimos en los temas anteriores. Luego nos está abriendo la puerta a nosotros, los no judíos y no samaritanos. Nosotros no somos mix de judíos, nosotros somos mix de nativos con europeos. Nosotros tenemos familiares españoles, algunos quizás italianos, con nuestros nativos de América, nosotros. Pero tal vez alguno habrá por ahí que tenga algo de judío, pero la mayoría no. Entonces somos nosotros los gentiles. Lucas dedica ese capítulo y medio para recibirnos a nosotros, para que seamos dueños de los derechos de ser hijos de Dios. Qué rico esto, como parte de la iglesia de Cristo. Dios comisiona a Pedro como representante de los apóstoles de Jesús y como líder de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, él era el pastor, y lo comisiona a él para que él se encargue de abrir la puerta a nosotros los no judíos. Como representante llega y comienza y abre la puerta a través de este suceso con Cornelio. La iglesia de Jerusalén estaba como en zozobra por esto que está pasando. Viene Pedro y comienza a obedecer. La pregunta es, ¿y por qué no comisionó a Pablo? Si Pablo ya acaba de ser convertido. ¿Dónde está Pablo? Pablo está predicando por allá. ¿Dónde está Felipe? Felipe está por ahí mismo, en la misma ciudad donde está pasando esto. ¿Pero por qué Pedro? Porque Pedro era a la persona que Jesús escogió para que, dice, a él le dio las llaves para que pudiera tener la autoridad de abrir para que nosotros fuéramos parte. Fue a Pedro. 3 puertas abrió, ya les dije. Pedro fue enseñado desde niño, desde bebé, que no podía recibir en casa a ninguna persona que comiera animales impuros. Ahora Dios le ordena eliminar esa ley, le dice. Jesucristo ahora está disponible para todos, para todos. Los sirvientes, los 2 sirvientes y el soldado enviado por Cornelio para llegar a la casa donde está Pedro. ¿Dónde está Pedro? ¿En qué ciudad está? Tienen que caminar esos 2 sirvientes y el soldado. Tenían que caminar para llegar desde Jope hasta Cesarea. Iban 2 sirvientes y el soldado. Iban a pasar muchas horas caminando para llegar a llamar a Pedro que viniera a Cesarea. Iban a ir a Jope, luego iban a decirle, hey, vamos a ir a Cesarea. Cornelio obedeció la visión, los envía. Ok, vamos, chicos, ahí están sus lunch. Adelante, vamos, vaya soldadito, usted también vaya, usted me los cuida a ellos 2. Y fueron los 3 bien obedientes a buscar la casa de Pedro. Miren, hermanos, qué imposible era antes cuando no había GPS, ¿verdad? ¿Se acuerda usted? ¿Quiénes son expertos aquí en manejar mapas? Levante la mano. Solo Marvin, los demás nos perdemos. Si no hubiera GPS, ¿sí? Yo no sé, pero yo me desubico. A mí me meten ahí que vaya para un lugar, yo me pierdo, yo aparezco al lado contrario. ¿Sí? ¿Ah? Y ellos no tenían GPS. Les dijeron, vayan por allá. ¿Y saben cuál fue la pista que les dio el ángel? A la orilla del lago. Pero si la orilla es bien larga, es como que te manden a ti, ok, ve a buscar a fulano de tal a la orilla del lago Michigan. A la orilla. Ok, pero por lo menos dígame la ciudad. Ok, dijo la ciudad. Vale, nos dicen a nosotros Chicago. ¿Cuánto de orilla hay en Chicago? Ok, para comenzar. Con solo que me digan Evanston ya es bien, también bien, la orilla es bien larga. Aunque me digan Winnetka también. Toda esa gran orilla que está. Y eso fue lo único que le dijeron. Ve, llega al lugar, ahí donde un señor,
yo creo que aquí le dieron clave, le dio una clave el ángel, fíjense. Yo creo que si yo escucho esa orden, ok, me está diciendo que Pedro está en la casa de un curtidor. Entonces yo me hubiera ido así, miren, donde huele animal muerto, ahí es, ¿verdad? Porque como destazaban animales y hacían pieles, ¿verdad? Pero ellos van y llegan es impresionante cómo Dios, cuando a ti te va a enviar a algo, siempre te va a dar pistas. A mí Dios me dio pistas para todo lo que hoy yo estoy haciendo aquí. Pero yo sinceramente, así como me pierdo sin GPS, así también me agarré para otro lado, igual que Jonás también. ¿Sí? Gracias a Dios, Dios tuvo misericordia que no me tragó un pez. Dios me dice en un sueño, esto vas a hacer. Pero yo como no vi nada claro, agarré para otro lado. Pero así le toca a uno. Ahora, mi hermano, reflexionemos. Mire bien, ¿qué pasa en su vida? ¿Hace cuánto Dios le dio una orden a usted y usted está dándole vuelta para todos lados también? Dios es amoroso. Dios dijo, vas a hacer esto, pero nosotros agarramos para otro lado. Pero Dios nos ama y Él va a estar esperando y va a hacer su voluntad de todos modos. Pero ¿por qué perdemos tiempo? ¿Por qué tenemos que venir a cumplir lo que Él dijo hasta que tengamos barba blanca? Cuando no tengamos pelo. Ya con arrugas, con bordón. Pudimos haberlo hecho cuando estábamos jovencitos. Esa es revelación para nuestras vidas. Así es. Los sirvientes y el soldado de Cornelio, 10 horas se tardaron. Llegaron y sintieron un olor a animal muerto. Ahí es, dijeron. Pero resulta que no. Un carro había atropellado un zorrillo ahí, no era ahí. ¿Ok? Vienen y comienzan a buscar. Y sí, al fin dan al lugar. Pedro está arriba discutiendo con el Espíritu Santo. 3 veces le dijo en la visión y sigue discutiendo. Pedro, no puede ser. Pues si soy yo que te lo estoy diciendo, pero es que no puede ser, dice, discutiendo. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dicho algo y seguimos discutiendo? 1 vez, 2 veces, 3 veces discutiendo con el Maestro, con Dios Todopoderoso. No, Señor. ¿No sabes quién te está hablando? Sí, yo sé, Señor, pero así estamos por la vida. Por eso nosotros vamos por ahí pasando situaciones. Estoy hablando de lo que la experiencia a mí me da, hermanos. Así nos pasa. Ya hubiéramos avanzado más. Ya todo hubiera cambiado. Pedro dice, no. Y eso como que es muy común en Pedro, porque también lo mismo le pasó antes también. Fíjese, no. Siempre discutía. Jamás me lavarás los pies, Señor. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le quería lavar los pies a Pedro. No. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Si no te dejas lavar los pies, Pedro, no vas a entrar al reino de los cielos conmigo. Traigámoslo a la vida real. Si yo no me dejo lavar los pies, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Medita esto. Medítalo. No vamos a poder entrar al reino de los cielos si no nos dejamos. Si no lo obedecemos, pues. Lo que Él está diciendo una y otra vez. Y alguien me dijo, pastor, y usted sigue llamando, y que sigue, y que compromiso, y que aquí, que allá. Yo lo voy a seguir diciendo hasta que me muera. Y sigue llamando, y acá, y hagamos acá. Y solo van a haber unos cuantos. Pedro discute sobre un ayo legalista. Ayo es un tutor
que te prepara a ti para algo y te lleva de la mano. Ok, esto es, mire niño, esto es lo que tiene que hacer. Ok, ya está listo, soy un príncipe, ya voy a llegar a ser un rey. Ese es un ayo. Y Pedro está discutiendo contra ese ayo. No. Pedro, ya hasta aquí llega ese reglamento. No puede ser. No, los gentiles les tiene que ser más difícil. Sigue poniéndole reglas.